Era una de esas tardes en las que el mundo exterior parecía congelado en el tiempo. La nieve caía sin cesar como si intentara amortiguar el ruido de la realidad. La tranquilidad de la casa solo se veía interrumpida por el tintineo ocasional de los platos o el murmullo de la voz de Mark desde el salón. Había vuelto a casa ese mismo día, después de varias semanas de viaje de negocios, y su presencia resultaba familiar y distante a la vez. Apenas tocó la cena, se sirvió una copa y se retiró a su rincón habitual en el sofá, con la atención puesta en la pantalla del televisor. Yo me afanaba en la cocina, fregando platos y limpiando encimeras, aunque mi mente vagaba mucho más allá de la tarea que tenía entre manos. El vacío que había entre nosotros se había convertido en su propio compañero a lo largo de los años, un peso silencioso al que ninguno de los dos parecía dispuesto a hacer frente. Mientras estaba allí de pie, sumida en mis pensamientos, un golpe seco en la puerta me sacó de mi ensueño. Dejé el paño de cocina, crucé la habitación y la abrí para encontrarme a Ethan en el porche, con las mejillas sonrojadas por el frío y una botella de vino como ofrenda. Su sonrisa era cálida, juvenil, pero teñida de algo más deliberado. «Sorpresa», dijo, su aliento visible en el aire helado. «Pensé que os vendría bien un poco de compañía». Por un momento me quedé mirándole, sorprendida por su inesperada llegada. Pero luego me invadió el alivio, una distracción bienvenida de la monotonía de la noche. «Ethan», dije finalmente, haciéndome a un lado para dejarle entrar. «¿Qué haces aquí?». Se encogió de hombros, quitándose los copos de nieve del abrigo al entrar. «Pensé en pasarme. Ya sabes, para asegurarme de que papá aún no te ha vuelto completamente loca». Su tono era ligero, burlón, pero había un trasfondo en sus palabras que hizo que se me oprimiera ligeramente el pecho. Cuando entramos en el salón, Mark levantó la vista y frunció brevemente el ceño antes de esbozar una sonrisa. «Vaya, qué sorpresa», dijo, dejando el vaso y levantándose para saludar a su hermano pequeño. Intercambiaron un rápido abrazo, aunque ni siquiera Mark pudo ocultar el destello de sorpresa y quizá de ligera incomodidad en sus ojos. No era frecuente que Ethan apareciera sin avisar, sobre todo en esas noches más tranquilas en las que los tres ya no pasábamos mucho tiempo juntos. Le quité la botella de vino a Ethan y volví a la cocina a por otro vaso, agradecida por el respiro momentáneo. Cuando volví, el ambiente había cambiado ligeramente, el fuego crepitaba suavemente en la chimenea, arrojando una luz dorada por toda la habitación, y Ethan ya estaba acomodado en el sofá junto a Mark, sirviéndonos a cada uno una generosa ración de vino tinto. Levantó la vista cuando me acerqué y su mirada se detuvo un poco más de lo necesario. «Toma», me dijo, tendiéndome un vaso. «Parece que lo necesitas más que nadie». Su comentario me pilló desprevenida y, forzando una carcajada, le cogí el vaso. «Gracias», respondí, con la voz más firme de lo que sentía. Aunque no estoy segura de que me delató. Ethan sonrió satisfecho, apoyándose en los cojines con una soltura que rozaba la familiaridad. «Digamos que esta noche tienes ese aire de sobrevivir a duras penas». Sus palabras flotaron en el aire, juguetonas pero mordaces, y me encontré mirando a Mark, que parecía demasiado absorto en su bebida como para darse cuenta. Aún así, el comentario me inquietó, no porque fuera falso, sino porque venía de Ethan. Había algo en su forma de observar las cosas, en el modo en que su atención siempre parecía prolongarse demasiado, que me hacía sentir expuesta. A medida que avanzaba la velada, la conversación fluía con bastante facilidad, aunque bajo la superficie latía la tensión. La presencia de Ethan llenaba la habitación de una forma que no había previsto. Su energía era magnética e imposible de ignorar. Cada risa, cada mirada, tenían un peso que no podía nombrar. Y a medida que el fuego bajaba y las copas de vino se vaciaban, me di cuenta de que esta visita cambiaría las cosas, aunque aún no podía decir cómo. A medida que avanzaba la noche, la conversación se tornó inesperadamente cruda. Ethan se inclinó hacia adelante, con una mirada penetrante pero amable. «Últimamente pareces diferente», me dijo con dulzura. «¿Va todo bien?». Dudé, agitando el vino en mi copa. El líquido ámbar reflejaba la luz del fuego y se reflejaba fugazmente en la habitación. Su pregunta quedó en el aire, simple pero cargada de implicaciones que no estaba segura de estar preparada para afrontar. Sin embargo, había algo en la forma en que me miraba, sus ojos firmes, inquebrantables,
que hacía que fuera imposible ignorarla. «Es que...». Mi voz vaciló y respiré hondo antes de continuar. «A veces siento que me estoy perdiendo. Como si ya no supiera quién soy, no solo como esposa, sino como mujer». Las palabras salieron con más facilidad de lo que esperaba, como si hubieran estado esperando una oportunidad. Una vez que empezaron, no pude detenerlas. Ethan me escuchó atentamente, asintiendo despacio, con expresión pensativa. No me interrumpió ni me dijo perogrulladas, sino que me dejó hablar y su silencio fue una tranquila invitación a seguir. «¿Crees que Mark lo ve?», preguntó al cabo de un momento, con un tono suave pero inquisitivo. «¿O se da cuenta de que algo va mal?». Suspiré y dejé el vaso con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento repentino pudiera romper la frágil honestidad del momento. «Ese es el problema», admití, con la voz temblorosa. «No me ve. La verdad es que no. Es como si viviéramos vidas paralelas, compartiendo el mismo espacio pero sin conectar de verdad». La confesión me pareció a la vez liberadora y devastadora, como si decir la verdad le diera peso y al mismo tiempo me despojara de defensas a las que no me había dado cuenta de que me había estado aferrando. Miré a Ethan, esperando a medias que retrocediera ante la vulnerabilidad de mi confesión. Pero en lugar de eso, su mano se movió para cubrir la mía, que descansaba sobre el cojín del sofá. Su contacto se prolongó más de lo necesario, cálido y enraizante. «Te mereces que te vean», me dijo en voz baja, con una convicción en la voz que hizo que se me oprimiera el pecho. No había juicio en sus palabras, solo empatía, un reconocimiento del dolor que iba más allá de la mera compasión. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de los míos, no de forma posesiva sino tranquilizadora, como si me anclaran al presente. Por un momento me dejé confortar por su presencia, permitiendo que el calor de su mano se filtrara por las grietas de mi armadura. Era extraño cómo un gesto tan pequeño podía parecer tan profundo, cómo el peso de su atención podía hacerme sentir visible como hacía años que no me sentía. Pero incluso mientras disfrutaba del alivio de ser escuchada, la culpa me invadía por dentro. Era el hermano de Mark, alguien que vivía en la misma órbita que mi matrimonio, alguien cuyo papel en mi vida debería haber estado estrictamente definido por los límites familiares. Y sin embargo, aquí estábamos, cruzando líneas que ni siquiera había reconocido hasta ahora. «No debería agobiarte con esto», dije finalmente, apartando la mano y cruzando los brazos sobre el pecho. «No es justo para ti». Ethan negó con la cabeza, con expresión seria. «No me estás agobiando. En todo caso, te agradezco que confíes en mí lo suficiente como para compartir esto». Hizo una pausa y su mirada buscó la mía. «Pero lo digo en serio, te mereces algo mejor que sentirte invisible. Todo el mundo merece ser visto tal y como es». Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de mí, resonando con un anhelo que había enterrado bajo capas de compromiso y resignación. Quería discutir, desviarme con humor autocrítico o asegurarle que las cosas no eran tan malas como parecían. Pero la verdad era que sí lo eran. Y allí sentada, bajo la mirada inquebrantable de Ethan, no me atrevía a mentirle, ni a él ni a mí misma. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El crepitar del fuego llenaba el silencio y su calidez contrastaba con el frío de la incertidumbre que se apoderaba de mí. Cuando Ethan por fin rompió el silencio, su voz era suave pero pausada. «¿Has hablado con Mark de todo esto?». Me reí amargamente, negando con la cabeza. «¿Qué sentido tiene? No lo entendería. O peor aún, lo descartaría. Para él, todo está bien mientras se paguen las facturas y la cena esté en la mesa». Ethan frunció el ceño, como si luchara con sus propios pensamientos. «Eso no parece justo para ninguno de los dos». «No», asentí, y con la voz apenas por encima de un susurro. «No lo es». El peso de la conversación nos presionaba, pesado y tácito. Sabía que estábamos pisando terreno peligroso, bordeando algo que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. Pero por primera vez en una eternidad, no me sentí completamente sola, y eso me asustó más de lo que me atrevía a admitir. Aquella noche, el ambiente de la casa cambió a medida que Mark se emborrachaba. Su risa se volvió aguda y chirriante, sus palabras arrastradas y groseras. Tropezó con los muebles y volcó un vaso sobre la mesita con mano inestable.
Lo observé desde mi asiento junto al fuego, sintiendo una mezcla de frustración y resignación. Este no era el hombre con el que me había casado, el compañero reflexivo y tranquilo que una vez me abrazó en veladas tranquilas como esta. Ahora parecía un extraño habitando nuestro hogar. Ethan intervino sin vacilar, su actitud tranquila contrastaba con el comportamiento cada vez más agresivo de Mark. «Deja que te ayude», dijo con firmeza pero con suavidad, guiando a su hermano hacia las escaleras. Mark murmuró algo ininteligible, apoyándose con fuerza en Ethan mientras desaparecían por la escalera. El sonido de sus pasos se desvaneció en el silencio, dejando la casa inquietantemente quieta, excepto por el débil zumbido del fuego moribundo. Me quedé atrás, sentada sola en la penumbra del salón. Mis pensamientos se agitaron, repitiendo fragmentos de la noche, la mirada penetrante de Ethan, el peso de su tacto reconfortante cuando puso su mano sobre la mía. Había algo eléctrico en su presencia, algo que no podía nombrar pero que sentía en lo más profundo de mi pecho. Me inquietaba, pero también me atraía, tirando de hilos que no me había dado cuenta de que estaban deshilachados. Cuando Ethan regresó, la casa parecía diferente, más tranquila, más pesada. Atravesó el umbral de la puerta con decisión, con pasos pausados, mientras se acercaba al sofá donde yo estaba sentada. En lugar de ocupar su lugar habitual frente a mí, se acomodó a mi lado, más cerca que antes. Su proximidad llenó el espacio que había entre nosotros, presionando los frágiles límites que tanto me había esforzado por mantener. No debería haber dejado que las cosas llegaran tan lejos, confesé de repente, y las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Se me llenaron los ojos de lágrimas y empañé los bordes de la habitación. Esto no está bien. Ethan se giró para mirarme de frente, con expresión firme a pesar de la tormenta que se avecinaba en mi voz. No dejaste que pasara nada, dijo en voz baja, con un tono inquebrantable. Pero no puedo ignorar lo que siento por ti. Lo sola que pareces estar. Sus palabras me golpearon como una ola, estrellándose contra los muros que había construido a mi alrededor. Antes de que pudiera responder, sus labios se encontraron con los míos. El beso fue suave al principio, tentativo, como si estuviera probando los límites de lo que ambos sabíamos que no debíamos cruzar. Pero luego se intensificó, encendiendo un fuego que se propagó por mí más rápido de lo que podía comprender. Mi mente me pedía a gritos que me apartara, que pusiera fin a aquel momento temerario antes de que se descontrolara aún más. Sin embargo, mi cuerpo me traicionó y se inclinó hacia él como si estuviera hambriento de conexión humana, de alguien que me viera de verdad. El calor de sus manos en mi cara, la forma en que sus dedos se enredaban en mi pelo. Todo parecía demasiado real, demasiado crudo. Cada caricia me producía escalofríos y desvelaba años de anhelo y frustración reprimidos. Cuando por fin nos separamos, los dos estábamos sin aliento, con las frentes juntas mientras intentábamos tranquilizarnos. «Esto no puede ocurrir», susurré, aunque las palabras parecían huecas incluso cuando salían de mis labios. Parecían más una súplica que una declaración, un intento desesperado de aferrarme a lo que quedaba de razón. «Ya lo ha hecho», murmuró Ethan, con voz grave pero decidida. Su mirada se clavó en la mía, buscando algo, permiso, comprensión, tal vez incluso perdón. Lo único que pude hacer fue devolverle la mirada, atrapada en la intensidad de su mirada, incapaz de apartar la vista. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El fuego crepitante proyectaba sombras parpadeantes sobre las paredes y su luz bailaba sobre los rasgos de Ethan. Parecía más joven y más viejo a la vez, vulnerable pero decidido, inseguro pero seguro de lo que quería. Y lo que más me asustaba era que yo también lo deseaba. El corazón me latía con fuerza y cada latido reflejaba el caos que sentía en mi interior. La culpa luchaba contra el deseo, la lógica contra la emoción. Sabía que estaba mal, profundamente mal, pero en aquel momento nada de eso importaba. Lo que importaba era la forma en que Ethan me hacía sentir viva de nuevo, vista como no lo había estado en años. Era peligroso, temerario y embriagador a la vez. «Tenemos que parar», dije finalmente, con la voz temblorosa. «Antes de que esto vaya a más». Ethan asintió lentamente, aunque su expresión delataba el conflicto que llevaba dentro. «Tienes razón», admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pero no creo que pueda».
Su sinceridad me dejó sin habla, la verdad de sus palabras resonó en lo más profundo de mi ser. Por primera vez en años, me sentí realmente deseada, no solo como esposa o cuidadora, sino como mujer. Fue aterrador y estimulante, un recordatorio de todo lo que me había estado perdiendo. Mientras estábamos sentados en silencio después del beso, el peso de lo que habíamos hecho se asentó sobre nosotros como una pesada manta. Los dos sabíamos que esto lo cambiaba todo, que ya no había vuelta atrás. Pero en aquel momento, a ninguno de los dos le importó. Cuando Ethan se marchó aquella noche, me senté sola junto al fuego, repitiendo el momento una y otra vez en mi mente. El calor de sus labios permanecía en los míos, un recuerdo fantasmal de lo que acababa de ocurrir. ¿Qué había hecho yo? No era yo, ¿verdad? El crepitar de las llamas proyectaba sombras parpadeantes por la habitación y su danza imitaba el caos que se arremolinaba en mi interior. Mis pensamientos oscilaban entre la culpa y algo totalmente distinto, una conciencia eléctrica que corría por mis venas como hacía años que no sentía. Era como si una parte de mí, dormida durante mucho tiempo, se hubiera despertado. Sin embargo, esta nueva vitalidad tenía un coste, el agudo aguijón de la traición, no solo a Mark, sino a la vida que habíamos construido juntos. Pero en medio de la culpa, también había claridad. Por primera vez en años, me sentía viva. No solo físicamente, sino también emocionalmente. La presencia de Ethan había despertado en mí algo que creía perdido para siempre, una chispa de deseo, de conexión, de ser realmente vista. Su mirada no se había limitado a observarme, sino que había llegado a lo más profundo de mí, sacando a la luz partes de mí misma que ni siquiera sabía que estaban enterradas. Sin embargo, me aterrorizaba darme cuenta de ello. ¿Cómo podía conciliar esos sentimientos con la vida que había construido con Mark? ¿Era una traición o simplemente un grito de auxilio? Un intento desesperado de recuperar una parte de mí misma que había enterrado bajo capas de rutina y obligación. Miré fijamente al fuego, buscando respuestas en su inquieto resplandor. El peso de mis decisiones me presionaba, pesado e implacable. La traición implicaba intención, ¿no? Pero esto había sucedido casi instintivamente, como si una parte primitiva de mí hubiera tomado el control, anulando la lógica y la razón. ¿Eso lo hacía peor? ¿O significaba que no podía ser completamente responsable? Las palabras de Ethan resonaron en mi mente, mereces que te vean. Me atormentaban, no porque fueran manipuladoras o calculadas, sino porque sonaban tan dolorosamente ciertas. La ausencia de Mark, tanto física como emocional, había creado un vacío en nuestro matrimonio que ninguno de los dos parecía capaz de llenar. Con el tiempo, me había convencido de que ese vacío era normal, que era simplemente el precio de la estabilidad y el compromiso. Pero ahora, ante la cruda intensidad de lo que había compartido con Ethan, esas excusas parecían vacías. Y luego estaba el propio Ethan, la forma en que me miraba, la forma en que su tacto me hacía sentir algo más que una esposa o una cuidadora. Me veía como una mujer, imperfecta y compleja, merecedora de pasión y atención. Ese reconocimiento era embriagador, peligroso e imposible de ignorar. ¿Pero dónde nos dejaba eso? ¿Dónde me dejaba a mí? Los límites que antes creía inmutables ahora parecían frágiles, fáciles de romper con un solo beso. Si me permitía pensar en las posibilidades, corría el riesgo de deshacerlo todo, mi matrimonio, mi autoestima, la identidad cuidadosamente construida a la que me había aferrado durante tanto tiempo. Aún así, no podía negar la verdad, Ethan había despertado algo en mí que no sabía cómo reprimir. Ya fuera amor, lujuria o simplemente un anhelo de conexión, se negaba a desvanecerse en el fondo. Por el contrario, latía sin cesar, como un latido que exigía reconocimiento. Cuando el fuego empezó a apagarse y sus brasas brillaron débilmente, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Un camino me llevaba de vuelta a la seguridad de la familiaridad, a la tranquila resignación que había aceptado durante años. El otro me sumía en la incertidumbre, obligándome a enfrentarme no solo a mis sentimientos por Ethan, sino también a las fracturas de mi relación con Mark. Ambos caminos me asustaban, pero solo uno ofrecía la promesa del cambio y tal vez de la redención. Por el momento, permanecí sentada junto al fuego, reacia a avanzar hasta que pudiera desenmarañar la maraña de emociones que llevaba dentro.
pero en el fondo sabía que este momento definiría todo lo que vendría después. Tomara la decisión que tomara, no saldría de allí sin cambios. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por las ventanas, arrojando una luz dura sobre los restos de la noche anterior. Cada detalle parecía más nítido, las copas de vino vacías sobre la encimera, la leve marca del abrigo de Ethan donde lo había tirado descuidadamente sobre una silla. Era como si la propia casa fuera testigo de lo que había ocurrido entre nosotros, con su silenciosa quietud cargada de juicio. Ethan salió de la habitación de invitados, con el pelo alborotado y una expresión cautelosa pero educada. Llevaba una simple camiseta y unos vaqueros, pero, de algún modo, su presencia me resultaba abrumadora a la fría luz del día. Se me revolvió el estómago al verle avanzar hacia la cocina, con pasos deliberados pero vacilantes. «Buenos días», empezó con cautela, evitando mi mirada. Su voz era suave, casi demasiado cuidadosa, como si estuviera tanteando el terreno antes de zambullirse. «Buenos días», respondí, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. La palabra quedó flotando en el aire, sin que ninguno de los dos supiera cómo salvar el abismo que ahora existía entre nosotros. Nos movimos por la cocina en silencio, con el peso de las palabras no dichas presionándonos. Ethan cogió la cafetera con manos firmes, pero noté un ligero temblor en sus dedos cuando se sirvió una taza. Me dediqué a ordenar, a arreglar cosas que no necesitaban ser arregladas, cualquier cosa para evitar mirarle directamente. Sin embargo, incluso sin mirarle a los ojos, sentía su presencia como un imán que tiraba de mí, imposible de ignorar. En un momento dado, Ethan me llamó la atención, con una expresión ilegible. ¿Había algo allí? ¿Arrepentimiento? ¿Añoranza? ¿Determinación? No sabría decirlo. Pero entonces sus labios se entreabrieron, formando palabras mudas destinadas solo a mí. «Deberíamos hablar más tarde», dijo, su mirada se desvió brevemente hacia la mía antes de bajar de nuevo. Asentí con la cabeza, aunque la idea me aterraba. Hablar significaba afrontar todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos sentido. Y aunque una parte de mí sabía que era necesario, otra no quería otra cosa que enterrar el recuerdo bajo capas de negación y rutina. La tensión se hizo insoportable mientras seguíamos bailando en silencio el uno alrededor del otro. Finalmente, Ethan rompió el silencio. «¿Quieres que te ayude con el desayuno?», preguntó, con un tono despreocupado pero tenso. «No, ya me encargo yo», dije rápidamente, quizá con demasiada brusquedad. Me arrepentí de las palabras de inmediato, al ver que un destello de dolor cruzaba su rostro antes de que lo disimulara con una sonrisa tensa. «De acuerdo», dijo simplemente, dando un paso atrás. «Avísame si cambias de opinión». Por un momento, ninguno de los dos se movió. El reloj de pared sonaba con fuerza y cada segundo se convertía en una eternidad. Entonces, como si no pudiera soportar más el silencio, Ethan cogió su taza de café y se retiró al salón, dejándome sola en la cocina. Me apoyé en la encimera y solté un suspiro tembloroso que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo. La realidad de la situación se abatió sobre mí en oleadas. La noche anterior había sido imprudente, impulsiva, un momento fugaz de pasión que desafiaba la lógica y la razón. Pero ahora, a la cruda luz de la mañana, las consecuencias eran enormes e inevitables. ¿Qué pasaría cuando Mark se despertara? ¿Cómo explicaríamos el sutil cambio en nuestras interacciones, las miradas persistentes, la tensión tácita? ¿Podríamos fingir que nada había cambiado? Mientras estas preguntas se agolpaban en mi mente, me quedé mirando la puerta que Ethan acababa de cruzar. Una parte de mí quería seguirle, exigirle respuestas o claridad o algo. Cualquier cosa que diera sentido al caos que había dentro de mí. Pero otra parte, la parte racional y temerosa, sabía que hablar no arreglaría nada. En todo caso, solo empeoraría las cosas. Sin embargo, por mucho que temiera la conversación, no podía negar la atracción que sentía hacia Ethan. Fuera lo que había entre nosotros, no era algo que pudiera descartar fácilmente. Era desordenado, complicado y equivocado a muchos niveles, pero también era real. Demasiado real para ignorarlo. Cuando Mark entró en la cocina, aturdido y despeinado, forcé una sonrisa y lo saludé con facilidad. Para él, todo parecía normal.
No se dio cuenta de la rigidez de mis movimientos ni de cómo me temblaban las manos al darle el café. No vio la tormenta que se desencadenaba bajo la superficie. Pero yo sí. Y sabía que Ethan también. Más tarde, cuando Mark se fue a trabajar, Ethan volvió a acercarse a mí. Esta vez, su expresión era más suave, más vulnerable. Sobre lo de anoche, empezó, con la voz apenas por encima de un susurro. Se me encogió el corazón y me preparé para lo que viniera a continuación. Aquella tarde, mientras Mark hacía recados, Ethan y yo nos quedamos solos en el salón. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del frigorífico de la cocina y el susurro ocasional de las hojas al otro lado de la ventana. Era como si el mundo se hubiera reducido a este momento, a este espacio entre nosotros, cargado de palabras no dichas y emociones enredadas. Lo siento, empezó Ethan, con voz temblorosa, rompiendo el frágil silencio que se cernía sobre nosotros. Anoche no quise complicar las cosas. Su disculpa me pilló desprevenida, no porque fuera inesperada, sino porque reflejaba mis propios pensamientos a la perfección. Se me oprimió el pecho al mirarlo, con una expresión mezcla de culpa y vulnerabilidad. No solo se estaba disculpando, sino que buscaba la absolución, algún tipo de garantía de que lo que habíamos hecho no había dañado irreparablemente todo lo que apreciábamos. No es culpa tuya, dije rápidamente, con la voz más firme de lo que esperaba. Dejé que ocurriera. Pero... dudé, buscando las palabras adecuadas, sabiendo que quizá no hubiera ninguna que pudiera captar por completo la tormenta que había dentro de mí. Despertó algo en mí. Algo que no sabía que me faltaba. La confesión me sorprendió incluso a mí. Decirlo en voz alta lo hizo real, innegable. Durante años, me había convencido a mí misma de que el vacío que sentía era simplemente parte de la vida, un subproducto del matrimonio, la rutina o la edad. Pero la noche anterior había hecho añicos esa ilusión, obligándome a enfrentarme a deseos y necesidades que había enterrado bajo capas de obligación y deber. Ethan suspiró y se pasó una mano por el pelo, con evidente frustración. Me preocupo por ti, dijo por fin, con voz grave pero decidida. Más de lo que debería, quizá. Pero no quiero hacer daño a Mark. Ni a ti. Su sinceridad tocó una fibra sensible en mi interior, resonando con el conflicto que asolaba mi propio corazón. Ahí estaba la verdad, al descubierto entre nosotros. Nos queríamos profundamente, de un modo que ninguno de los dos podía prever o controlar. Sin embargo, esa misma conexión amenazaba con deshacer las vidas que habíamos construido, los papeles que habíamos aceptado. Yo tampoco, respondí en voz baja, con la mirada fija en las manos que tenía apretadas en el regazo. Pero fingir que no ha pasado nada tampoco arreglará nada. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno del peso de nuestro secreto compartido presionándonos. Cada segundo se alargaba interminablemente, cada respiración se magnificaba en la quietud. Quise tender la mano para salvar la distancia que nos separaba, pero no podía moverme. Ahora no. No cuando hacerlo solo difuminaría los ya frágiles límites que tratábamos desesperadamente de mantener. Permanecimos sentados un largo rato, sin hablar, pero ambos conscientes de la presencia del otro. La rodilla de Ethan rozó la mía, un roce accidental que me sacudió y me recordó lo cerca que estábamos y lo lejos que debíamos permanecer. Finalmente, Ethan volvió a hablar, su voz apenas superaba un susurro. ¿Qué hacemos ahora? Sacudí la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No lo sé. Y la verdad es que no lo sabía. No había una hoja de ruta para esto, ninguna guía para navegar por la enmarañada red de emociones y consecuencias a las que nos enfrentábamos. Todo lo que sabía era que volver atrás no era una opción, no del todo. Lo que había pasado entre nosotros había cambiado algo fundamental, modificando los cimientos de nuestra relación de un modo que yo no podía deshacer. No podemos seguir haciendo esto, dije con firmeza, aunque las palabras parecían huecas incluso cuando salían de mis labios. No si queremos proteger todo lo demás. Ethan asintió lentamente, con la mandíbula apretada como si contuviera emociones demasiado crudas para expresarlas. Tienes razón. Pero alejarse parece imposible. Su confesión se hizo eco de mis propios pensamientos, atravesando las defensas que había intentado construir alrededor de mi corazón. Alejarse parecía imposible.
Porque a pesar de la culpa, el miedo y la complejidad de nuestra situación, estar cerca de él se sentía innegablemente bien, como encontrar una parte de mí misma que no me había dado cuenta de que estaba perdida. A medida que pasaban los minutos, la tensión entre nosotros cambiaba, suavizándose en algo más tranquilo, más triste. Ya no estábamos peleando, no realmente. En lugar de eso, llorábamos la pérdida de la sencillez, de la inocencia, de la facilidad con la que antes compartíamos las cosas sin preguntar ni dudar. Finalmente, Ethan se levantó, con movimientos lentos y deliberados. «Debería irme», dijo en voz baja, evitando mi mirada. «Antes de que vuelva Mark». Asentí, tragándome el nudo que tenía en la garganta. «De acuerdo». Se detuvo un momento, como esperando a que yo dijera algo más. Pero no encontraba las palabras, no ahora, no cuando cada frase era como pisar hielo fino. Finalmente, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose brevemente antes de desaparecer en el pasillo. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, me hundí más en el sofá, con el peso de todo presionándome. La casa parecía más vacía que antes, el silencio más fuerte, más pesado. Me dije a mí misma que habíamos tomado la decisión correcta, que la distancia era el único camino a seguir. Pero en el fondo, no estaba segura de creerlo. Porque por mucho que intentara convencerme de lo contrario, una verdad seguía siendo innegable. Dejar marchar a Ethan no sería fácil. ¿Y seguir adelante? Eso podría ser imposible. Aquella noche, mientras Mark y yo estábamos sentados junto al fuego, el peso de todo lo que había estado sintiendo me oprimía como una nube de tormenta que se negaba a romperse. El crepitar de las llamas proyectaba sombras parpadeantes por toda la habitación, y su calor no ayudaba a aliviar el frío que se había instalado en mi pecho. La presencia de Ethan permanecía en mi mente, no como una distracción, sino como un catalizador, un recordatorio de lo que se sentía cuando te veían de verdad, aunque esos sentimientos estuvieran enredados en complicaciones que no podía desenredar. Pero este momento no era sobre él. Se trataba de nosotros, de Mark y de mí, y de los frágiles hilos que aún mantenían unido nuestro matrimonio. Respiré hondo y me tranquilicé antes de hablar. Tenemos que hablar. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas e indignas. Mark se volvió para mirarme, con el ceño fruncido por la preocupación. Por una vez, no estaba enterrado en su teléfono o distraído con algún pensamiento lejano. Estaba aquí, totalmente presente, y la sinceridad de su mirada hizo que me doliera el corazón. «¿Qué ocurre?», preguntó con voz suave pero teñida de aprensión. Por un momento vacilé, la enormidad de lo que tenía que decir amenazaba con abrumarme. Pero sabía que no podía seguir callada. No después de todo lo que había pasado. No después de darme cuenta de lo mucho que había dejado escapar sin luchar por ello. Me he sentido distante, empecé, con la voz temblorosa. De ti, de mí misma. Y creo que es porque hemos dejado de vernos. De vernos de verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por el débil chasquido de un leño en la chimenea. Mark me miró fijamente y su expresión pasó de la confusión a la comprensión y, finalmente, a algo parecido a la culpabilidad. A su favor, no desestimó mis palabras ni trató de desviarlas. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas mientras asimilaba lo que le había dicho. No tenía ni idea de que te sintieras así, admitió, con la voz baja y llena de pesar. Lo siento. Su disculpa me pilló desprevenida, no porque fuera inesperada, sino porque tenía un peso genuino. Se me llenaron los ojos de lágrimas al darme cuenta de cuánto tiempo hacía que no hablábamos así, sinceramente, con vulnerabilidad, sin fingimientos ni defensas. Te quiero, Mark, dije, con la voz quebrada por la tensión de la emoción. Pero necesito más. Los dos lo necesitamos. Asintió lentamente y extendió la mano para coger la mía. Su tacto era cálido, enraizante, un recordatorio de la conexión que una vez habíamos compartido sin esfuerzo. Entonces vamos a resolverlo, dijo, su tono resuelto. Juntos. La sencillez de su respuesta provocó una nueva oleada de lágrimas en mis ojos. En ese momento, vi destellos del hombre del que me había enamorado, el que solía cogerme de la mano durante las conversaciones nocturnas, que reía libremente y me miraba como si yo fuera el centro de su mundo.
En algún momento, la vida nos había llevado en direcciones diferentes, enterrando esos momentos bajo capas de rutina y negligencia. Pero ahora, sentada aquí con él, me permití creer que no se habían perdido para siempre. No podemos volver a ser como antes, dije, con voz más firme. Ya no es suficiente. Necesito que lo intentemos de verdad. Lo sé, respondió Mark, apretándome la mano con suavidad. Y quiero hacerlo. No quiero perderte. Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de mí, despertando emociones que no me había atrevido a afrontar. Una parte de mí quería aferrarse a la ira y el resentimiento que había cargado durante tanto tiempo. Era más fácil que afrontar la vulnerabilidad de reconstruir algo que sentía tan roto. Pero otra parte de mí, la que aún lo amaba ferozmente, anhelaba la oportunidad de empezar de nuevo. Entonces tenemos que prometernos hacerlo mejor, dije, encontrándome con su mirada. No más excusas. No más fingir que todo va bien cuando no es así. Mark asintió, con expresión seria. Lo prometo. Mientras estábamos sentados, abrazados en medio del silencioso zumbido del fuego, sentí un atisbo de esperanza, algo frágil y vacilante que podía quebrarse fácilmente si no teníamos cuidado. Pero estaba ahí, palpitando suavemente como la primera luz del amanecer tras una noche larga y oscura. Más tarde, mientras estaba tumbada en la cama a su lado, escuchando el ritmo constante de su respiración, no pude evitar reflexionar sobre todo lo que me había llevado hasta ese momento. El beso de Ethan, su confesión, me habían obligado a enfrentarme a verdades que de otro modo habría ignorado. Habían despertado algo en mí, un deseo de conexión y autenticidad que no podía reprimir. Pero, en última instancia, fue mi amor por Mark, por imperfecto y complicado que fuera, lo que me guió de vuelta a este punto de encuentro. No sabía qué nos depararía el futuro ni si podríamos reparar de verdad lo que se había roto. Pero por primera vez en años, me sentía dispuesta a intentarlo. Listo para luchar por nosotros, por la vida que habíamos construido juntos. Y quizá, solo quizá, eso fuera suficiente. En las semanas siguientes, Mark y yo trabajamos para volver a conectar, buscando momentos para estar realmente presentes el uno con el otro. No fue fácil, hubo contratiempos, momentos de duda, pero nos comprometimos a sanar. Empezamos con cosas pequeñas, comidas compartidas sin distracciones, paseos nocturnos en los que hablábamos de todo menos de nuestras responsabilidades, e incluso alguna que otra cita nocturna en nuestro restaurante favorito. Cada gesto parecía un paso hacia la reconstrucción de lo que se había fracturado, aunque las cicatrices seguían siendo débiles pero innegables. En cuanto a Ethan, se marchó poco después de aquel fin de semana nevado, prometiendo seguir en contacto. Nuestra despedida fue agridulce, llena de emociones no expresadas. Me abrazó con fuerza, con voz suave mientras susurraba, «Cuídate, vale». Asentí con la cabeza, incapaz de encontrar palabras que no traicionaran la tormenta que había dentro de mí. Al verle alejarse, sentí alivio y un dolor que no podía nombrar, una mezcla de gratitud y pérdida. Mirando atrás, me doy cuenta de que aquella noche me cambió. Me obligó a enfrentarme a las partes de mí misma que había descuidado y me recordó la importancia de ser vista, no solo por los demás, sino por mí misma. La conexión que había compartido con Ethan no era algo que pudiera borrar o ignorar, había despertado en mí un anhelo, no solo de pasión, sino de autenticidad. Durante años, había enterrado mis necesidades bajo capas de deber y rutina, convenciéndome de que no importaban. Pero ahora comprendía lo vital que era satisfacerlas, cultivar la persona en la que quería convertirme. Y aunque siempre llevaré el recuerdo de aquel beso, sé que cumplió su propósito, despertarme. Me empujó a luchar por mi matrimonio, no por obligación, sino porque creía que aún había un amor que merecía la pena salvar. Con el tiempo, los bordes afilados de la culpa se suavizaron, sustituidos por una tranquila resolución. La vida no es perfecta, y nosotros tampoco. Pero, a veces, son las lecciones más duras las que nos llevan de vuelta a nosotros mismos y a las personas que más nos necesitan.